Hay algo que los hombres nunca te van a decir directamente, no porque sean crueles, no porque disfruten verte confundida, sino porque ellos mismos muchas veces no lo entienden. Hay una guerra interna que ocurre dentro de nosotros, silenciosa, invisible, y que se manifiesta en comportamientos que para una mujer no tienen ningún sentido. Quizás lo estás viviendo ahora mismo. Ese hombre que te mira de una forma que hace que algo en ti despierte, pero que al mismo tiempo parece alejarse, que un día está completamente presente, y al día siguiente desaparece sin explicación, que dice cosas que no coinciden con lo que hace, que actúa como si no le importaras, pero sus ojos cuentan una historia completamente diferente. Y tú, siendo mujer, siendo intuitiva, siendo sensible a esos matices que los hombres ni siquiera saben que están emitiendo, percibes algo, una señal, una contradicción, una energía que no encaja con el comportamiento. Esa percepción tuya no está equivocada. Lo que pasa es que nadie te ha enseñado a leerla correctamente, porque interpretar el comportamiento de un hombre requiere entender algo fundamental sobre cómo estamos construidos emocionalmente nosotros, los hombres. Y eso es exactamente lo que voy a revelarte hoy. Voy a hablarte de 5 indicios, 5 señales específicas y concretas, que revelan que un hombre está luchando internamente contra lo que siente por ti, no porque no le gustes, sino precisamente porque sí le gustas, y eso lo asusta más de lo que cualquier hombre jamás admitiría frente a una mujer. Quédate hasta el final, porque el 5.º indicio es el más contraintuitivo de todos, y probablemente es el que más daño te ha hecho sin que lo supieras. Nosotros los hombres somos criaturas de contradicción. Se nos enseña desde pequeños que sentir es una debilidad, que querer a alguien demasiado nos hace vulnerables, que mostrar necesidad emocional equivale a perder poder. Eso no es algo que elijamos conscientemente. Es una programación profunda, cultural, generacional, que opera por debajo de nuestra conciencia y que determina cómo respondemos cuando algo, o alguien, empieza a importarnos demasiado. Porque cuando un hombre siente algo real por una mujer, no siempre reacciona abriéndose, a veces reacciona cerrándose, a veces reacciona atacando, a veces reacciona desapareciendo. Y el error más común que cometen las mujeres en este momento es interpretar ese cierre como desinterés, como rechazo, como una señal de que ese hombre no siente nada. Y entonces, lo que hacen es alejarse, o peor, perseguir más intensamente, lo cual acelera exactamente el comportamiento de huida que ya estaba ocurriendo. Hoy vamos a romper ese ciclo. El primer indicio de que un hombre está luchando contra lo que siente por ti es que su comportamiento es inconsistente de forma específica. No me refiero a que sea simplemente impredecible. Me refiero a que la inconsistencia sigue un patrón. Hay momentos en los que ese hombre está completamente presente, atento, cálido, casi como si quisiera que lo vieras todo de él. Y hay otros momentos en los que parece retirarse sin razón aparente, justo cuando las cosas empezaban a ir bien. Ese ciclo de acercamiento y retirada no es accidental. Es el reflejo de una batalla interna entre lo que ese hombre siente y lo que cree que debería sentir. Cuando se acerca, es porque el sentimiento ganó momentáneamente. Cuando se retira, es porque el miedo ganó la siguiente ronda. Los hombres que no sienten nada por una mujer son consistentemente indiferentes. No tienen esa tensión. No necesitan alejarse de algo que no los afecta. La inconsistencia, específicamente ese patrón de ida y vuelta, es en sí misma una evidencia de que hay algo que está siendo suprimido. Ahora bien, ¿qué hace la mayoría de las mujeres cuando perciben esa inconsistencia? Lo que hace sentido desde la lógica emocional femenina. Intentan estabilizar, intentan crear seguridad, preguntan qué pasó, piden explicaciones, buscan resolver la tensión con comunicación directa. Y eso, para un hombre que ya está en modo de retirada, se siente como presión, y la presión lo empuja más lejos. La respuesta que realmente funciona es contraintuitiva, y tiene que ver con entender que ese espacio que él está creando no es un rechazo hacia ti, es un intento de regular algo que lo desborda internamente. Cuando dejas de perseguir ese espacio y en cambio te vuelves más interesante dentro de él, cuando permites la distancia sin ansiedad y sin persecución, él no tiene ya nada de qué huir.
y el sentimiento que estaba suprimiendo vuelve a la superficie sin obstáculos. Pero hay algo más detrás de esa inconsistencia que necesitas entender, y tiene que ver con cómo los hombres procesamos el tiempo emocional. Nosotros los hombres no vivimos en el presente emocional de la misma forma en que lo hacen ustedes. Para una mujer, si hay una conexión, lo natural es explorarla ahora, construir sobre ella ahora, nombrarla ahora. Para un hombre, cuando algo empieza a importarle, el primer impulso a menudo no es avanzar, sino evaluar. Y esa evaluación no siempre ocurre de forma consciente. Ocurre en la retirada, en el silencio, en ese espacio que él crea y que tú interpretas como frialdad. No es frialdad, es procesamiento. El segundo indicio es que ese hombre te busca sin buscarte. Sé que suena contradictorio, pero escúchame bien. Hay formas de buscar a alguien que no implican decir directamente estoy pensando en ti o quiero verte. Un hombre que está luchando contra lo que siente por ti va a crear pretextos para estar cerca. Va a aparecer en los mismos espacios que tú. Va a enviarte algo que le recordó a ti, aunque lo disfrace de casualidad. Va a hacer preguntas sobre tu vida que van más allá de lo que haría alguien que simplemente te ve como una amiga o un contacto. Y cuando estén juntos, va a prestar una atención que no corresponde a lo que dice que siente. Va a recordar detalles que mencionaste hace semanas. Va a notar cambios en ti que la mayoría no notarían. Va a reaccionar a tu estado emocional aunque pretenda estar completamente desconectado. Eso no es amistad. Eso no es indiferencia. Eso es atención selectiva, que es exactamente lo que ocurre cuando alguien nos importa más de lo que queremos que importe. El cerebro masculino, bajo el efecto de una atracción real, hace algo fascinante. Empieza a catalogar, empieza a archivar información sobre esa persona de forma automática, sin que el hombre lo decida conscientemente. Por eso recuerda, por eso nota, por eso aparece. Pero al mismo tiempo, si ese hombre está en modo de supresión emocional, va a evitar que esa búsqueda sea obvia. Va a mantener un nivel de distancia formal que le permita negar incluso ante sí mismo que está buscando algo. Y aquí hay una trampa muy específica en la que caen muchas mujeres. Interpretar esa distancia formal como la realidad y los momentos de búsqueda como irrelevantes o casuales. Es exactamente al revés. La distancia formal es la actuación. Los momentos de búsqueda son la verdad. Aprender a distinguir entre la actuación y la verdad de un hombre es una de las habilidades más poderosas que una mujer puede desarrollar, no porque te permita manipular situaciones, sino porque te da claridad real en lugar de suposiciones dolorosas. Y esa claridad cambia todo, porque cuando sabes lo que está ocurriendo realmente, puedes responder de una forma que mueve las cosas hacia adelante, en lugar de mantenerlas atascadas. Hay un sistema completo para desarrollar esa habilidad, para aprender a leer no solo lo que un hombre dice, sino lo que su comportamiento real revela sobre sus emociones más profundas. Se llama la guía de la mujer magnética, y si en algún punto de lo que te estoy diciendo hoy estás reconociendo situaciones que has vivido, o que estás viviendo ahora mismo, ese programa fue construido exactamente para mujeres como tú, no para darte trucos vacíos, sino para darte una comprensión real de cómo funciona la mente masculina, de forma que puedas tomar decisiones que vengan del poder y no del miedo. El enlace está disponible para que lo explores, y te recomiendo que lo hagas antes de que terminemos hoy, porque lo que viene después va a tener mucho más sentido si ya tienes ese contexto. Sigamos. El tercer indicio es que reacciona de forma desproporcionada a cosas pequeñas relacionadas contigo. Esto es uno de los más reveladores y uno de los que más se malinterpreta. Cuando un hombre está luchando contra lo que siente por ti, sus emociones están activas en un nivel que él mismo no controla completamente. Eso significa que estímulos pequeños, cosas que en cualquier otra relación pasarían completamente desapercibidas, producen reacciones que no corresponden a su tamaño real. Te ignora durante días, y después reacciona con una intensidad inusual a un simple mensaje tuyo. Se molesta o se pone tenso por algo que dijiste, algo que para ti era completamente neutral. Reacciona con frialdad exagerada cuando te ve hablar con otros hombres, aunque ni siquiera tenga un vínculo oficial contigo. Se ofende por algo sin explicar por qué, o se desconecta abruptamente después de un momento de cercanía.
Todas esas son reacciones desproporcionadas. Y la desproporcionalidad es la señal. Cuando algo no nos importa, no produce reacciones emocionales fuertes. La indiferencia real es plana, es consistente, no tiene picos, pero cuando algo nos importa más de lo que queremos admitir, cualquier pequeño movimiento de ese algo produce ondas que se sienten mucho más grandes de lo que deberían. Es exactamente lo que ocurre con ese hombre. Ahora, el error que cometen muchas mujeres aquí es intentar resolver esa reacción desproporcionada con lógica. Explicar, justificar, decir yo no quise decir eso, no significa lo que crees. Y aunque eso es completamente razonable desde tu perspectiva, no funciona, porque el problema no es lógico, es emocional, y las emociones no se resuelven con explicaciones. Lo que sí funciona es algo que requiere una comprensión profunda de cómo los hombres procesamos las confrontaciones emocionales. No es lo que la mayoría de los consejos de relaciones te van a decir, porque requiere ir contra el instinto de resolver y en cambio activar algo mucho más poderoso en él. Pero antes de llegar al cuarto indicio, necesito que te detengas un momento y pienses en algo. ¿Cuántas veces has estado en esta situación y no has sabido qué hacer? ¿Cuántas veces has sentido algo real con un hombre? ¿Has percibido que él también lo siente, y aún así las cosas no han avanzado, o han terminado de una forma que nunca entendiste completamente? Eso no es mala suerte. Y no es que algo esté mal en ti, es que nadie te ha enseñado el lenguaje real de los hombres. No el lenguaje que usamos cuando hablamos, sino el lenguaje que usamos cuando actuamos, cuando nos callamos, cuando nos alejamos, cuando regresamos. Ese lenguaje tiene una gramática, tiene reglas, tiene patrones que se pueden aprender. Y cuando una mujer aprende ese lenguaje, algo fundamental cambia en su presencia, no porque se vuelva manipuladora, sino porque se vuelve magnética, porque deja de reaccionar desde el miedo y empieza a moverse desde la comprensión, porque deja de necesitar ser validada por el comportamiento de él y empieza a ser la persona que él busca validar. Eso es lo que construye la guía de la mujer magnética, no una lista de frases que decir, no un manual de juegos psicológicos, sino una comprensión real y profunda de la dinámica entre hombres y mujeres que te posiciona de una forma que pocos hombres pueden ignorar. Las mujeres que ya tienen ese conocimiento no están jugando el mismo juego que las demás. Están jugando en un nivel completamente diferente. Y si tú no tienes ese conocimiento todavía, cada día que pasa es un día en el que estás respondiendo a situaciones como la que te describí antes, con herramientas que simplemente no fueron diseñadas para resolverlas. No tienes que seguir así. Volvamos a los indicios. El cuarto indicio de que un hombre está luchando contra lo que siente por ti es que habla de ti en tercera persona cuando estás presente. Voy a explicar esto porque sé que suena extraño. Cuando un hombre está procesando sentimientos intensos por alguien, a veces crea una distancia psicológica involuntaria en la forma en que habla. En lugar de decirte directamente, me gustó lo que dijiste antes, puede decirle a alguien más, en tu presencia. Ella siempre dice cosas así. En lugar de reconocer algo que compartiste con él, puede hacer referencia a eso en una conversación grupal como si fuera información general, en lugar de algo personal que les pertenece a los dos. Esa despersonalización en el lenguaje no es indiferencia. Es una forma de manejar la intensidad de lo que siente creando una barrera lingüística que le da la ilusión de control emocional. Los hombres hacemos esto mucho más de lo que nos damos cuenta. Es un mecanismo de distancia que nos permite mantener la cercanía sin admitirla completamente. Y hay otra variante de este indicio, que es igualmente reveladora. Cuando un hombre habla de ti a otras personas, con más detalle, con más emoción, con más frecuencia de lo que hablaría de alguien que no le importa. Sus amigos saben quién eres aunque él nunca te haya dicho nada directamente. Sus cercanos tienen una imagen tuya construida con información que él voluntariamente compartió, aunque en tu cara mantenga una distancia calculada. Eso, tu mujer, es una confesión involuntaria, porque los hombres no hablamos de lo que no nos afecta. No invertimos energía verbal en personas o situaciones que no ocupan espacio en nuestra mente. Si hay gente en su vida que sabe de ti, es porque él los puso ahí. Hay un quinto indicio, y te dije al principio que era el más contraintuitivo.
Y antes de revelarlo necesito prepararte, porque este va a requerir que abandones una interpretación que probablemente has tenido durante mucho tiempo y que te ha causado un dolor innecesario. El quinto indicio de que un hombre está luchando contra lo que siente por ti es que en ciertos momentos actúa como si te tuviera resentimiento. Sé que eso parece imposible. ¿Cómo puede alguien sentir algo por ti y al mismo tiempo actuar con resentimiento? Escúchame. Y escúchame bien, porque esto va a cambiar la forma en que lees el comportamiento masculino para siempre. Nosotros los hombres, cuando algo o alguien empieza a tener poder sobre nuestras emociones, sentimos algo que en psicología se llama ambivalencia afectiva. Es el estado de tener simultáneamente dos respuestas emocionales opuestas hacia la misma persona: atracción y miedo, deseo y resistencia, necesidad y rechazo de esa necesidad. Y en el cerebro masculino, esa ambivalencia a menudo se procesa como frustración, y la frustración busca un objeto, y el objeto más cercano eres tú, no porque hayas hecho algo mal, sino porque eres la fuente de algo que él no sabe cómo manejar. Entonces ese hombre puede ser frío contigo en momentos en que debería ser cálido, puede hacer comentarios que tienen un filo innecesario, puede minimizar cosas tuyas, que en otras circunstancias habría valorado. Puede crear distancia justo después de un momento de conexión real, no porque la conexión no fue real, sino precisamente porque lo fue demasiado. Y tú, interpretando ese comportamiento desde una perspectiva lógica y emocional, llegas a una conclusión que parece inevitable. No le gusto. Algo lo molesta de mí. Cometí un error. Debería alejarme. Pero esa conclusión, aunque comprensible, es exactamente la opuesta a la verdad. Lo que estás leyendo como resentimiento es en realidad la manifestación externa de una batalla interna que tú ganaste. Él ya siente algo. El problema es que ese sentimiento lo asusta porque lo hace vulnerable, y la vulnerabilidad para muchos hombres es la amenaza más grande que existe. Entonces, ¿qué haces con esa información? Primero, dejas de tomarlo personalmente, no porque no importe, sino porque entiendes que no se trata de ti en términos de tu valor o tu atractivo. Se trata de su capacidad para manejar lo que siente. Segundo, dejas de intentar resolver el resentimiento siendo más amable, más accesible, más disponible. Eso no funciona, porque el problema no es que él crea que no eres buena persona. El problema es que eres demasiado importante para él y eso lo pone en un lugar de vulnerabilidad que no sabe cómo habitar. Tercero, y esto es lo más importante, mantienes tu centro, tu energía, tu vida, tu presencia magnética que no depende de su validación, porque lo que rompe ese patrón de resentimiento no es la persecución ni la comprensión excesiva, es que él vea que tú tienes un mundo completo, que no gira alrededor de sus emociones no resueltas. Cuando un hombre ve que la mujer que lo tiene emocionalmente atrapado no está esperando que él resuelva sus conflictos internos para seguir viviendo plenamente, algo se rompe en ese ciclo de resistencia. Porque el miedo que lo estaba paralizando se enfrenta con una realidad que dice: si no me eliges, no me vas a perder, me voy a ir, y cuando eso ocurre, los hombres que realmente sienten algo, dejan de luchar contra eso y empiezan a moverse hacia ello. Ahora quiero hablar de algo que está debajo de todo lo que hemos discutido hoy, algo que conecta todos estos indicios y que tiene que ver con la biología y la psicología del vínculo masculino. Los hombres nos vinculamos de forma diferente a las mujeres. Ustedes tienen una capacidad para el vínculo emocional, que es casi inmediata cuando hay conexión. Pueden sentir algo real muy rápidamente y estar dispuestas a construir sobre eso, sin necesitar que todo esté perfectamente definido. Nosotros los hombres tenemos lo que yo llamo el ciclo de validación interna. Antes de comprometernos emocionalmente con algo, necesitamos saber que ese compromiso no nos va a destruir. No lo pensamos en esos términos. No decimos, tengo miedo de que esto me lastime, pero lo vivimos. Lo vivimos como resistencia, como ambivalencia, como esa lucha de la que estamos hablando hoy. Y lo que determina si un hombre sale de ese ciclo y se permite sentir plenamente, o si se queda atascado en la resistencia, no es cuánto lo persigues o cuánto lo convences, es la percepción que tiene de ti como una presencia que lo eleva sin depender de él. Eso es la magnetismo real, no es un truco.
No es una técnica. Es un estado de ser que se construye con trabajo interno y con conocimiento del otro. Y ese es exactamente el punto en el que quiero ser completamente directo contigo. Todo lo que te he explicado hoy, los 5 indicios, la psicología detrás de cada uno, lo que funciona y lo que no funciona cuando te enfrentas a estas situaciones, es solo la superficie. Debajo de todo esto hay un sistema de comprensión del comportamiento masculino, que cuando una mujer lo internaliza, cambia radicalmente la forma en que se mueve en sus relaciones, no porque la haga manipuladora, sino porque la hace precisa, porque le da la capacidad de leer situaciones correctamente en lugar de interpretarlas desde el dolor o desde la suposición. La guía de la mujer magnética es ese sistema. No es un libro de autoayuda genérico. No es una colección de frases para enviarle a un hombre. Es un programa construido sobre la comprensión real de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos vinculamos los hombres, y de cómo una mujer puede posicionarse dentro de esa dinámica de una forma que crea atracción genuina, conexión real y un vínculo que no depende de juegos ni de ansiedad. Las mujeres que han pasado por ese programa no están haciendo las mismas preguntas que te estás haciendo tú ahora, porque ya tienen las respuestas, ya saben leer los indicios, ya saben qué hacer cuando un hombre se aleja, cuando las reacciones son desproporcionadas, cuando hay resentimiento que no tiene sentido, y esa claridad les da una calma y una presencia que, para los hombres, es completamente irresistible. Si quieres ser parte de ese grupo de mujeres, el acceso está disponible. Y yo te recomiendo que lo consideres seriamente, porque lo que voy a compartir en los próximos minutos va a requerir exactamente ese nivel de comprensión para aplicarlo correctamente. Volvamos al contenido. Quiero hablar de algo que subyace a los 5 indicios que hemos discutido, algo que los unifica, y que tiene que ver con una verdad que los hombres raramente admitimos, ni siquiera entre nosotros mismos. Los hombres le tememos al amor no correspondido más de lo que le tememos a casi cualquier otra cosa. Y eso, no lo escucharás de muchos hombres porque contradice completamente la imagen que la cultura masculina construye de nosotros. Se supone que los hombres somos los que perseguimos, los que iniciamos, los que tomamos el riesgo emocional sin pensarlo 2 veces. Y hay verdad en eso, pero solo hasta el punto en que ese riesgo es manejable. Cuando el sentimiento se vuelve real, cuando ya no es atracción superficial sino algo que tiene la capacidad de hacernos daño de verdad, el sistema de protección se activa, y ese sistema de protección se ve exactamente como los 5 indicios que describí hoy: inconsistencia, búsqueda encubierta, reacciones desproporcionadas, distancia lingüística, resentimiento sin causa aparente. Todo eso es un sistema de protección contra el dolor de querer algo que podría no corresponderse. Y cuando una mujer entiende eso, algo fundamental cambia, porque deja de interpretar esos comportamientos como señales de su propio valor o de su capacidad para ser amada, y empieza a verlos como lo que son, señales del estado emocional de él. Y esa distinción, reina, es la más poderosa que existe en el contexto de las relaciones. Cuando tú no eres el problema, dejas de ser el problema. Cuando dejas de ser el problema, dejas de comportarte desde un lugar de ansiedad y empiezas a comportarte desde un lugar de poder. Y ese poder, esa calma, esa certeza interior, es lo que finalmente rompe el ciclo de resistencia en él. No porque lo hayas manipulado, sino porque le ofreciste algo que ninguna cantidad de persecución o de explicaciones puede ofrecer. La seguridad de que eres una mujer que sabe quién es y que no necesita que él resuelva su mundo interno para que el tuyo esté completo. Quiero hablar también de algo que ocurre en el cuerpo de los hombres cuando estamos luchando contra lo que sentimos, porque esto tiene implicaciones directas en cómo te relacionas con esa energía cuando la percibes. Cuando un hombre está emocionalmente activado por una mujer, su sistema nervioso registra esa activación de una forma similar a como registra una amenaza. No estoy diciendo que esa mujer sea una amenaza, sino que la intensidad emocional que produce esa atracción activa respuestas fisiológicas similares a las del estrés, aumento del cortisol, activación del sistema simpático, un estado de alerta que se siente como tensión. Esa es la razón por la que muchos hombres,
En presencia de la mujer que realmente les importa, se ponen rígidos, más serios, más controlados que en cualquier otra situación. No es que estén aburridos o indiferentes, es que están manejando activamente un nivel de activación interna que no saben cómo procesar, y el contexto en el que ese hombre más se relaja, paradójicamente, no es cuando tú le demuestras que lo quieres, es cuando él percibe que tú no necesitas nada de él para estar bien, cuando tu presencia no crea presión sino espacio, cuando eres alguien con quien él puede bajar la guardia porque la interacción contigo no amenaza su sistema de control emocional. Esa es la paradoja central de la atracción masculina profunda. Los hombres se abren más con las mujeres que menos los necesitan, no porque no quieran ser necesitados, sino porque la necesidad excesiva activa exactamente el sistema de alerta que los hace cerrarse. Y crear ese tipo de presencia, esa energía que atrae sin asfixiar, que conecta sin depender, que espera sin ansiedad, no es algo que ocurra por accidente, es algo que se construye con conocimiento y con trabajo interno. Hay otro aspecto de la psicología masculina que quiero tocarte hoy, porque creo que es uno de los más malentendidos y uno de los que más dolor produce en las relaciones entre hombres y mujeres. Los hombres procesamos las emociones a través de la acción, no a través del lenguaje. Esto es fundamental para entender los 5 indicios que hemos discutido. Cuando una mujer quiere procesar algo emocionalmente, el camino natural es hablar, compartir, nombrar lo que está sintiendo. Eso es lo que produce alivio y claridad para ustedes. Para un hombre, hablar de lo que está sintiendo antes de haberlo procesado internamente no produce alivio, produce más tensión, porque pone en palabras algo que todavía no tiene forma en su mente, y eso se siente como una exposición prematura que el sistema de protección masculino rechaza activamente. Por eso, cuando tú le preguntas a ese hombre qué está pasando, qué está sintiendo, por qué actúa de esa forma, la respuesta que obtienes no es la verdad, no porque él esté mintiendo, sino porque todavía no tiene palabras para lo que está viviendo internamente. Y decir no sé o no es nada o está bien, es la única respuesta disponible en ese momento. Lo que un hombre sí puede hacer cuando está procesando algo emocionalmente, es estar contigo sin hablar de ello, hacer algo juntos, compartir un espacio sin la presión de nombrarlo todo. Y paradójicamente, esos momentos de actividad compartida sin análisis verbal son los que más avanza el proceso interno de él. Cuando una mujer entiende eso, deja de interpretar el silencio o la evasión como falta de interés y empieza a usarlos estratégicamente, no para manipular, sino para crear el tipo de espacio en el que los hombres realmente se abren. Sigamos profundizando. Hay un patrón que aparece en casi todas las historias que me cuentan las mujeres cuando están en la situación que hemos descrito hoy. Un hombre que manda señales contradictorias. Un hombre que parece sentir algo pero no avanza. Un hombre que se acerca y se aleja en ese ciclo frustrante del que hablamos al principio. Y en casi todas esas historias, hay un momento crítico que lo determina todo. Un punto de inflexión, donde la dinámica puede moverse hacia adelante, o puede quedar atascada indefinidamente. Ese momento es cuando tú decides cómo vas a responder a la próxima señal de retirada, porque la retirada va a volver, no importa lo bien que vayan las cosas, no importa lo fuerte que sea la conexión. En algún punto ese hombre que está luchando contra lo que siente va a retroceder, va a crear distancia, va a desaparecer por un tiempo o va a enfriarse sin explicación. Y lo que hagas en ese momento determina todo. La mayoría de las mujeres, en ese momento, reacciona desde la herida, desde el miedo, desde la necesidad de saber qué está pasando, y esa reacción, aunque completamente comprensible y humana, produce exactamente el efecto opuesto al que busca. Las mujeres que saben lo que está ocurriendo realmente, las que tienen el conocimiento de la psicología masculina del que hemos hablado hoy, hacen algo completamente diferente. No persiguen, no se retiran con frialdad calculada en un juego de poder, hacen algo más poderoso. Siguen siendo ellas mismas, siguen viviendo su vida, siguen siendo magnéticas, interesantes, completas, independientemente de lo que él esté procesando en ese momento. Y esa respuesta, esa presencia que no se rompe ni se persigue, es lo que más consistentemente hace que los hombres resuelvan su batalla interna a favor del sentimiento en lugar de en su contra. No es la única variable,
Hay casos donde el hombre tiene bloqueos emocionales tan profundos que ninguna mujer, por más magnética que sea, puede resolverlos por él. Eso también es una verdad que hay que aceptar. No todos los hombres que luchan contra lo que sienten, eventualmente, eligen sentirlo. Algunos eligen seguir huyendo. Y parte de la sabiduría de una mujer verdaderamente magnética es saber reconocer cuándo está ante alguien que eventualmente va a abrirse y cuándo está ante alguien cuya arquitectura emocional no puede dar lo que ella necesita, no importa lo que haga. Esa distinción, esa capacidad de leer correctamente no solo los indicios, sino también el nivel de disponibilidad emocional real de un hombre, es quizás la habilidad más avanzada que existe en el contexto de las relaciones, y es una de las que más protege el corazón de una mujer de invertir en algo que no tiene futuro. Y llegamos al final, reina. Y antes de irme quiero dejarte con algo que espero que lleves contigo mucho más allá de este video. Todo lo que hemos hablado hoy, los 5 indicios, la psicología del vínculo masculino, el ciclo de acercamiento y retirada, la respuesta correcta a la retirada, la diferencia entre el sistema de protección y el desinterés real, todo eso apunta hacia una verdad central. Los hombres somos más complicados emocionalmente de lo que queremos parecer. Y las mujeres que entienden esa complicación, que no la temen sino que la navegan con inteligencia y con presencia, tienen una ventaja que no se puede fingir y que no se puede replicar con trucos. Esa ventaja se llama comprensión profunda. Y la comprensión profunda produce magnetismo real, no el magnetismo de la seducción superficial, no el magnetismo de la apariencia física, el magnetismo de una mujer que sabe quién es, que entiende al otro, y que se mueve en sus relaciones desde un lugar de poder interior que no depende de la validación de nadie. Ese es el estándar al que te invito a aspirar. Y si sientes que estás lista para dar ese paso, para pasar de interpretar el comportamiento masculino desde la confusión y el dolor, a hacerlo desde la claridad y el poder, entonces la guía de la mujer magnética es tu próximo paso. No es un recurso para mujeres que quieren manipular hombres. Es un recurso para mujeres que quieren comprender hombres, que quieren relaciones reales, profundas, que estén construidas sobre una base de conocimiento mutuo y de atracción genuina. El acceso está disponible ahora mismo, y lo que has aprendido hoy es solo la puerta de entrada a lo que ese programa contiene. Tienes toda la información que necesitas para tomar esa decisión. Lo que pase a partir de aquí depende de ti.